¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Fue el periodo en el que nuestro país va a recibir a sus primeros pobladores, a sus primeros habitantes. En esta clase conoceremos cómo se desarrolla el poblamiento del Perú, el poblamiento de nuestro país, y comencemos recordando a los principales antecedentes a este acontecimiento. Recuerda que los antecedentes son muy importantes porque nos permiten entender cómo se va desarrollando cada uno de estos hechos, cada uno de estos acontecimientos. Principal antecedente: el Pleistoceno. Pleistoceno era de hielo o glaciación, de lo cual hemos hablado bastante ya. Este fenómeno climático que somete al mundo a temperaturas muy bajas, congelándose gran parte del planeta Tierra. No hay zonas que se van a congelar por completo, y esto va a ser fundamental para el poblamiento de América y del Perú, porque como consecuencia del Pleistoceno, el ser humano, donde sea que se haya encontrado, comenzó a desplazarse, comenzó a movilizarse buscando un lugar que le brinde alimento, agua y refugio, y se plantean dos hipótesis, ¿no? El autoctonismo y el inmigracionismo, que son las teorías que intentan explicar cómo se puebla América. El autoctonismo sostenía que el hombre americano es originario de nuestro continente, mientras que el inmigracionismo pues va a sostener que el hombre americano llegó procedente de otros continentes. El poblamiento de América tiene dos teorías: autoctonismo e inmigracionismo. Autoctonismo sostiene que el hombre americano es originario de nuestro continente. Inmigracionismo sostiene que el hombre americano llegó procedente de otros continentes. En la actualidad, el autoctonismo está completamente descartado, y las teorías inmigracionistas que van a intentar demostrar cómo se puebla América pues van a ser tres, ¿no? La teoría australiana, que sostiene que el hombre llegó hasta América desde Australia a través de la ruta antártica, llegando a América del Sur, a la zona del Cabo de Hornos en Chile. La teoría oceánica, que sostiene que el hombre americano llegó procedente de la Polinesia o de la Melanesia a través del Océano Pacífico, aprovechando las corrientes marinas del Océano Pacífico. Y la teoría asiática, teoría más aceptada, que sostiene que el hombre americano llegó procedente del Asia Menor, atravesando el estrecho de Bering. ¿Ok? La teoría más aceptada hasta la actualidad, pues la teoría asiática, sostenida y defendida por Alex Drinkhahn, que afirma que el ser humano que llega hasta América lo hace procedente del Asia Menor, atravesando el estrecho de Bering. Y esto va a ser muy importante: el primer ser humano que llega hasta América lo va a hacer en el año 28.000 antes de Cristo, pero ya América del Sur recibe a su primer habitante en el año 15.000 antes de Cristo. ¿Okay? El Perú va a recibir a su primer habitante en el año 15.000 antes de Cristo. La primera zona en América del Sur que va a ser poblada, que va a ser habitada, pues va a ser la sierra de Perú y Bolivia, ¿no? La sierra de Perú y Bolivia. En el año 15.000 llegaron los primeros habitantes a la zona de Perú y Bolivia, y en el año 11.000 antes de Cristo ya está poblada todo el resto de América del Sur. En el año 15.000 antes de Cristo llegaron los primeros pueblos hasta la sierra de Perú y Bolivia, y en el año 11.000 antes de Cristo ya se va a poblar el resto del continente americano. Y esto es muy importante: los primeros pobladores que llegan hacia territorio peruano pues van a ser los nómades, estos nómades que se van a desplazar de un lugar a otro buscando su alimento. Recuerda que el nomadismo, ¿ok?, es cuando un ser humano aún no se establece en una región y está frecuentemente desplazándose buscando su alimento. Justamente este alimento pues es que era cazador, ¿no? Justamente por ser cazador es que se movilizaba, se desplazaba buscando su alimento. Es muy importante: el primer poblador que llega a suelo peruano va a ser un cazador nómade. Después sufre una evolución y se vuelve seminómade. El seminómade
sigue desplazándose, pero a diferencia del nómade, este seminómade ya entiende el ciclo de plantas y animales y ya sabe a dónde dirigirse y permanece por más tiempo en un lugar. El nómade simplemente se desplaza, se moviliza siguiendo su instinto, ¿ok? Pero el seminómade, si bien es cierto, aún sigue desplazándose, como ya entiende el ciclo de plantas y de animales, pues ya sabe a dónde dirigirse y además también permanece por más tiempo en los lugares. Pero ya el sedentarismo es consecuencia de la agricultura. Cuando el hombre descubre la agricultura, se vuelve sedentario, es decir, ya se establece en una región, la habita y la desarrolla. Pero en esta clase vamos a conocer el primer periodo que nuestro país va a vivir, que es el periodo lítico. Periodo lítico o edad de piedra del Perú. Lítico significa piedra, ¿ok? Periodo lítico o edad de piedra del Perú. Recuerda que este periodo se va a desarrollar desde el año 15.000 a.C., año en que el Perú recibe a sus primeros visitantes, hasta el año 7.000, todo esto antes de la era cristiana, ¿ok? Este es el primer periodo que nuestro país va a vivir, periodo lítico o edad de piedra del Perú. Las características de este periodo: los seres humanos eran nómades. Recuerda que eran nómades, ¿ok? O sea, aún no se van a establecer en una región, eran cazadores, ¿ok? Se desplazaban en bandas o microbandas, grupos de familia. Una microbanda, menos de 20 familias, una banda de 20 a 50 familias, ¿no? Estos grupos nómades se desplazaban en bandas o microbandas y siempre iban detrás de su alimento. Por eso es que eran nómades. Recuerda, el periodo lítico se caracteriza porque los habitantes, los visitantes que van a recibir eran grupos nómades, bandas que se movilizaban persiguiendo sus alimentos. Eran cazadores y recolectores. Su economía parasitaria. ¿Por qué parasitaria? Porque aún no sabían cómo elaborar su alimento. El hombre que llega a nuestro país durante el periodo lítico va a desarrollar una economía parasitaria, predadora de la naturaleza. Parasitaria porque no sabía cómo elaborar su alimento y dependía de lo que la tierra le brindaba. ¿Y por qué predadora? Porque terminaba los recursos de una región y se iba. Predaba con esa región, no, terminaba con los recursos de esa región y se iba a otra zona para poder seguir subsistiendo, para poder seguir viviendo, ¿ok? Y vamos a conocer las principales aldeas que se van a desarrollar en el Perú durante el periodo lítico. El periodo lítico, recuerda, se desarrolla del 15.000 a.C. al 7.000 a.C. y todas estas aldeas van a ser aldeas nómades que van a estar desplazándose. La primera aldea va a ser la aldea de Pacaycasa, o también llamada Hombre de Pacaycasa, ¿ok? Hombre de Pacaycasa, ubicado en el departamento de Ayacucho en el año 12.500 a.C. Pacaycasa, primer poblador del Perú. Este va a ser el primer visitante que el Perú va a recibir en el año 12.500 a.C. Pacaycasa en el departamento de Ayacucho, y no es casualidad que la primera zona en ser poblada pues sea la sierra de nuestro país por los recursos que brindaba. Después, el Hombre de Chivateros o la aldea de Chivateros en la región de Lima Norte, aquí en la capital, a las orillas del río Chillón. En el año 8400 a.C. se ubicó la aldea de Chivateros o el Hombre de Chivateros a las orillas del río Chillón por la Panamericana Norte, en Lima Norte, ¿ok? Fue el primer cazador de la costa, considerado como el primer cazador de la costa peruana. El Hombre de Toquepala o aldea de Toquepala
en el departamento de Tacna, año 7600 a.C., primer pintor rupestre del Perú. Justamente en Tacna se ubica la Cueva del Diablo, y es en esta Cueva del Diablo en la cual va a haber una pintura rupestre, una escena de cacería. Hay varias personas que están cazando una paleollama, por eso el hombre de Toquepala es el primer pintor rupestre de nuestro país. El hombre de Lauricocha, ubicado en el departamento de Huánuco, en el año 8000 a.C., primera ceremonia fúnebre en nuestro país. Aquí, importante, aún no había concepto de dioses, aún no existía la religión. Sin embargo, ya esta aldea va a desarrollar una idea de que existía alguien superior, ¿no? Aún no existían los dioses, no tenían el concepto de dioses o ceremonias religiosas, pero ya cuando se desarrolla una ceremonia fúnebre es porque están empezando a reconocer la existencia de alguien superior. El hombre de Lauricocha va a ser el que va a desarrollar la primera ceremonia fúnebre en nuestro país, y el hombre de Paiján o aldea de Paiján, ubicado en el departamento de La Libertad, 8000 años antes de Cristo. Aquí se van a encontrar los restos humanos más antiguos del Perú. Profesor, pero el hombre de Pagaicasa es más antiguo. Es verdad, es más antiguo, pero acá se van a encontrar restos líticos. Habían rasgos de que había existido una aldea, pero se van a encontrar básicamente restos líticos, armas de piedra, pero no se van a encontrar restos humanos. Sin embargo, ya en Paiján se van a ubicar restos humanos, por esto es que es los restos humanos más antiguos encontrados en nuestro país. Bien amigos, si hay preguntas pueden comenzar a realizarlas.